Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ciencia para Todos. Soy Lucía Núñez, parte del equipo Explora RM Sur Poniente, y hoy estaré con ustedes al igual que todos los jueves a las 6 de la tarde. Pero en esta ocasión tendremos un programa muy especial porque hablaremos de un tema que viene completamente dado por el mes de septiembre en el cual nos encontramos, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre territorio y patrimonio, porque queremos conocer más sobre cómo podemos habitar nuestros territorios de una manera digna y conforme a los derechos de las comunidades y respetando, por supuesto, el patrimonio que significa todo el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Es un tremendo tema, ¿no? Y bueno, esto es entonces Ciencia para Todos, y como siempre enviamos un especial saludo a las 22 comunas que componen nuestro proyecto Explora. Y por lo tanto vamos a saludar a Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Y por supuesto a nuestra red de amigos que colaboran en la transmisión del programa Ciencia para Todos, y ellos son Radio Maipo, Radio Origen, Radio La Voz de Paine, Radio Energía del Monte, Radio Isla de Isla de Maipo, y a nuestra gran asociación de municipios rurales AMUR. Gracias a todos ellos, nosotros podemos llegar a los lugares más recónditos de nuestro territorio y nos colaboran para poder alcanzar a todas las personas que viven en cada una de las comunas, incluso las más alejadas del centro de nuestra región. Bueno, y como les decía, el programa de hoy vamos a abordar un tema que es de gran interés para nuestro país y que muchas veces resuena solamente en el mes de septiembre, pero es algo que tenemos que tener presente todo el año. Y si podemos resumir un poco de qué se trata este programa, yo les diría que vamos a hablar sobre los derechos en el territorio para una vida digna. Y es un tema que tiene que ver con hartas cosas, con vivienda, con entorno, en cómo habitamos estos espacios colectivos, pero también los espacios privados. Y desde Explora Sur Poniente nos interesa mucho este tema, porque creemos que releva un poco la conexión que tenemos con ese espacio, y quisimos darle un lugar importante a esta conversación que tendremos hoy día en la tarde, y la unimos a nuestra línea Ciencia Abierta, en la que siempre hacemos varias charlas, talleres, conversatorios de distintos temas. ¿Y por qué? Porque Ciencia Abierta lo que pretende es alcanzar a toda la comunidad con diferentes temas, y por supuesto el patrimonio es uno de los más interesantes que tenemos para escuchar. Queremos conocer, queremos aprender, y para eso tenemos dos invitados muy especiales que nos acompañan este día jueves. En primer lugar les presento a María Antonieta Urquieta. Ella es trabajadora social y directora académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es doctora en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, coordinadora del Núcleo de Sistemas Territoriales Complejos y especialista en políticas públicas. Bienvenida, María Antonieta, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lucía, gracias por la invitación, y un saludo muy afectuoso para ti, para todo el equipo de Explora Sur Poniente y para toda la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias, María Antonieta. Bueno, acompañándote, tenemos también a Ricardo Tapia. Él es arquitecto de la Universidad de Chile, doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en urbanística, en ordenamiento del territorio y vivienda social. Fue director del Instituto de la Vivienda y actualmente sigue, por supuesto, colaborando con ellos, pero también del CITRID, el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Lucía, por la invitación, y agradezco poder participar en este tema tan interesante, en este programa Ciencia para Todos. Un saludo también a todos los radioescuchas de este programa.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, con ustedes tenemos una dupla perfecta para hablar un montón de conceptos referidos a la vivienda, al habitar los espacios. Y me gustaría comenzar, Ricardo, preguntándote cómo se define el concepto de vivienda social y cómo ha ido variando en el tiempo, porque me imagino que es un concepto bastante dinámico, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, les cuento que hay que entender este concepto desde el punto de vista histórico. O sea, hasta, por ejemplo, desde 1900 más o menos en Chile, que siempre hablamos de vivienda en general, sin ningún apellido, ¿ya? Pero por ahí, por el año 1976, con la instalación de la dictadura militar y todo su aparataje técnico, ahí se acuñó más o menos en ese año el concepto de vivienda social, con el cual no estoy en absoluto de acuerdo, porque todas las viviendas son sociales, porque agrupa gente dentro de ciertos distintos hogares, entonces es parte de la sociedad que está en un espacio. Por lo tanto, es redundante hablar de vivienda social. Antes de que apareciera ese concepto, se me olvidaba también, en 1959 apareció un concepto que se llamaba vivienda económica, ¿ya? Y ese concepto de vivienda económica surgió a través de un decreto Fuerza Ley en el año 1959, discusión en el Parlamento, que para atender a la gente de menores recursos que necesitaban apoyo de distinto tipo para acceder a una vivienda, se creó este concepto de vivienda económica, ¿ya? Que en resumen implica, y todavía está vigente en toda la normativa, una vivienda de hasta 140 metros cuadrados, ¿ya? Vivienda económica. Se darán cuenta ustedes, a propósito de lo que estamos conversando hoy día, que ¿quién tiene una vivienda de 140 metros cuadrados hoy día? ¿Ya? Porque hoy día, por ejemplo, las viviendas sociales que se construyen en Chile, en modalidad de departamentos, son más o menos 55 metros cuadrados, ¿ya? Y en modalidad de casa, bueno, ahí según el presupuesto de la gente y según el subsidio al que se postula, pero nunca 140 metros cuadrados. 140 metros cuadrados es una vivienda para los quintiles más grandes, para el 10º quintil, no, para el 10º decil. Entonces, existe ese concepto de vivienda económica que se sintetiza en el decreto Fuerza Ley número 2, ¿ya? Del año 59. Pero como les decía recién, desde el año 76 a la fecha apareció este concepto de vivienda social, que es la vivienda para la gran mayoría que no pueden acceder a vivienda con sus propios recursos. Entonces, eso implica que tienen que recibir un apoyo del Estado, que en este caso es el subsidio habitacional. El punto es que, aunque no nos guste hablar de vivienda social, lamentablemente en toda la normativa, la Ordenanza General de Construcciones, la Ley General de Urbanismo de Construcciones y todas las instituciones públicas tienen presente dentro de lo que es la tramitación, la burocracia oficial, el concepto de vivienda social, ¿cierto? Que originalmente se había definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como una vivienda que no superara las 400 UF en su costo total. Pero ahora ustedes saben que las viviendas sociales están hasta pasadas las 2000 UF, porque han ido subiendo los precios de los suelos, de los terrenos, y los precios también de la construcción. Entonces quedó obsoleto esa definición de hasta 400 metros cuadrados, perdón, de hasta 400 UF, que podría superarse hasta un 30% cuando era vivienda en altura, ¿ya? Entonces, todo eso, esas definiciones, desde el punto de vista presupuestario, ya están obsoletos porque la vivienda vale mucho más. Sin embargo, mientras no cambiemos las normas y los reglamentos, vamos a tener que seguir hablando de vivienda social, ¿ya? Entonces, eso es como en grosso lo que puedo decirles respecto de este concepto. Wow, es una tremenda variación en el tiempo todo este concepto, ¿cierto? Vivienda económica, vivienda social. Y la mayoría de los chilenos actualmente estaríamos viviendo en una vivienda subeconómica entonces, porque 140 metros la verdad es que es el sueño del pibe, ¿no? Claro, así es. Claro, incluso ahora se discute que a lo mejor, bueno, en esta reforma tributaria que se está planteando, que
esas viviendas económicas de 140 metros cuadrados a lo mejor deberían empezar a tributar, porque aquella vez, cuando se creó la vivienda económica de hasta 140 metros cuadrados, tenía un montón de beneficios tributarios, exenciones. Entonces, pero ocurre que ¿cómo va a estar tú hoy día que una vivienda de 140 metros cuadrados esté exenta Por de un montón de cosas? ¿Te supuesto. fijas? Entonces es un debate que está en curso y que seguramente va a seguir hoy día en los legislativos, en el ejecutivo. O sea, tiene toda la razón en que aquellas personas que mantienen eh, esos beneficios tributarios puedan actualizar, ¿cierto? Porque imagínense la cantidad de personas que debe estar exenta de estas obligaciones, y al final ese es dinero que se podría utilizar para aquellas personas que tienen que comprar una vivienda social de las que se conoce actualmente, ¿cierto? Y que están por las 2000 UF, como tú decías. Así es. Oye, María Antonieta, en ese sentido, ¿ustedes qué es lo que han podido observar? Porque todo lo que nos habla Ricardo habla de desigualdades, ¿no? De cómo eran las viviendas en un momento, cómo son ahora, y qué significan entonces estas desigualdades territoriales y cómo se expresan en el presente. Tal como lo planteaba Ricardo en su exposición recién, eh, me parece que tanto en la vivienda como la forma que tenemos de ocupar nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestros campos, es un fiel reflejo del desarrollo de nuestra historia social como país, ¿no? Entonces, muy bien lo decía Ricardo, lo que en algún momento era una vivienda económica que estaba concebida de acuerdo a un metraje, hoy día tiene un valor y una posibilidad de acceso muy distinta a la que décadas atrás podíamos observar. Entonces, en ese sentido, los territorios y la vivienda en particular se han vuelto de alguna manera un buen reflejo de nuestras trazas, digamos, de la vida social, ¿no? Y de la forma en que habitamos nuestros territorios. En ese sentido, en los territorios se observan y se espacializan las desigualdades, ¿no? Y entonces, lo que comentaba recién Ricardo, las dificultades de acceso a esa vivienda que vamos a definir como vivienda digna, eh, entonces nos va poniendo distintas, eh, se va traduciendo en una un diferenciado acceso a una geografía de oportunidades, ¿no? Hoy día la geografía de oportunidades está muy desigualmente distribuida, ¿no? Y entonces tenemos territorios que concentran una dotación de equipamiento, de servicios bastante adecuada a las características de su población, y al contrario tenemos territorios que están con una condición de equipamiento, de servicios, de oferta de política pública muy disminuida. En esos territorios, como digo, se conjugan una serie de condiciones de exclusión social, ¿no? Y que hacen que se generen condiciones estructurales que marcan profundas desigualdades. A mí hay un dato que me impresiona mucho, ¿no? Que cuando uno revisa la expectativa de vida al nacer en las comunas de la región metropolitana, puede constatar que si usted nace en una comuna como La Pintana, tiene 8 años de expectativa de vida menos que si nace en una comuna como Vitacura, ¿no? Entonces, en ese sentido, las desigualdades, aun cuando son comunas de la misma región, una condición urbana muy mayoritaria, digamos, son comunas, territorios y condiciones habitacionales muy desiguales y que tienen un impacto en la vida de las personas muy evidente también. María Antonieta, ¿y a qué se debe tanta diferencia en la expectativa de vida? Porque me imagino por un lado que tiene que ver con temas de salud, pero también hay otros temas involucrados en esto. Por cierto, o sea, por supuesto que la razón más evidente es el acceso a condiciones de salud, desde el nacimiento hasta el desarrollo y el envejecimiento, ¿no? Pero por supuesto que también tiene que ver con condiciones de acceso a, por ejemplo, a condiciones de transporte adecuado, a empleos adecuados, provisión de insumos, acceso a las condiciones de comercio y servicios económicos. En ese sentido, nosotros hemos hecho estudios desde el núcleo que coordino, que es CITEC, eh, estudiando las condiciones de disponibilidad de servicios en comunas de bajos ingresos de la región metropolitana, y es
abismal la diferencia que existe, por ejemplo, en accesos a sistemas de endeudamiento, a cajeros automáticos, a cajas vecinas, etcétera. Así como también hay baja dotación de, por ejemplo, de sistemas de farmacia. Bueno, ahí hay un montón de cosas por decir, ¿no? Pero lo que quiero decir es que fundamentalmente es que la geografía de oportunidades que caracteriza nuestros territorios, que caracteriza a nuestras regiones y a nuestras comunas, es bastante desigual, y eso está teniendo un impacto muy, muy evidente en las condiciones de vida de nuestras poblaciones. Así como daba el indicador de la esperanza de vida al nacer, que comentaba respecto en un comparativo entre la comuna de La Pintana y la comuna de Vitacura. También hemos constatado algunos registros. Hoy día este es un dato que cuesta leerlo a la luz de los cambios que ha ido teniendo la prueba de selección universitaria, digamos, pero en algún momento eh, se establecía que el puntaje promedio de un egresado o egresada de un establecimiento de la comuna, otra vez de Vitacura y de La Pintana, era la de los estudiantes que egresaban de establecimientos de enseñanza media, digamos, de la comuna de Vitacura, tenían entre 150 y hasta 200 puntos más que en la prueba de selección universitaria que sus pares de la comuna de la Pintana. Entonces, como digo, es un entramado de desigualdades que se espacializan y que tienen expresiones en las distintas dimensiones de la vida de nuestras familias y nuestras comunidades. Bueno, qué tremenda esta cadena de carencias, ¿no? Que hay en ciertas comunas bueno, no solo de la región metropolitana, sino yo creo que No, a lo por largo de Chile cierto. se repite la misma historia, ¿no? Y Ricardo, en esta misma línea, te quería preguntar, según lo que tú has estudiado y has visto en torno a las vulnerabilidades, ¿qué significa habitar en un territorio en un contexto de vulnerabilidad? Sí, bueno, al respecto, primero decir que hay a mi juicio hay dos tipos de, de vulnerabilidades, vulnerabilidades de tipo natural y de tipo antrópico, ¿no? Aunque en CIECHIT nosotros entendemos como que las vulnerabilidades son socionaturales, es decir, se producen las vulnerabilidades por la interacción entre el ser humano y su entorno, ¿ya? Por ejemplo, a propósito de vulnerabilidad y lo que estaba planteando Antonieta, respecto de las desigualdades territoriales, hoy día, ¿cierto? Hace rato que estamos hablando de territorios de sacrificio, ¿no? Puchuncaví, Quinteros, Huasco, ¿cierto? Algunas partes del sur de Chile, por contaminación, y eso se genera, es una vulnerabilidad socionatural. Entonces, el encuentro entre, o el desequilibrio entre lo que construye el ser humano para resolver sus necesidades y al interaccionar con la naturaleza se producen estos desequilibrios que en este caso se genera contaminación. Entonces estamos hablando ahí de una vulnerabilidad por causas antrópicas, ¿ya? En la interacción con el entorno. Y eso, bueno, ya sabemos lo que significa vivir en zonas de sacrificio, ¿cierto? Es una situación gravísima. Y lo que significa habitar en esas condiciones, ¿cierto? Que en el fondo es un deterioro también, además de lo que planteaba Antonieta, de la calidad de vida de los habitantes. Después, también yo siempre le digo a mis estudiantes que Chile es un país de vulnerabilidades, de riesgo, que es otro concepto que también está incorporado en lo que es la vulnerabilidad, porque somos un país que estamos, al estar entre el encuentro de las dos placas, estamos afectos crónicamente a los terremotos, ¿cierto? Estamos también, por lo mismo, afectos crónicamente a los volcanes, a los aluviones, a las sequías. Y ahora, agréguese, ¿cierto?, lo que ya estamos viviendo, el impacto del cambio climático, Claro. lo que significa el cambio climático. Entonces, ante eso, decíamos, entonces, vámonos de aquí del territorio de Chile, es invivible, pero no podemos hacerlo. Entonces, como no podemos hacerlo, y a propósito de la pregunta, eso significa que tenemos que convivir con las vulnerabilidades y convivir con los riesgos, y por lo tanto, esa una invitación a lo que se dice, a construir resiliencia, ¿cierto? A ser resiliente para poder vivir armónicamente en este territorio
de multirriesgo también, y que más encima está afecto hoy día al impacto del cambio climático. Por ejemplo, no sé, no tengo la cantidad exacta, pero por lo menos sobre 500.000 compatriotas están habitando hoy día en zonas de vulnerabilidad afecto a tsunamis. Cuando tú estás viviendo bajo la cota 30 sobre el nivel del mar, estás afecto a tsunamis prácticamente en casi toda la costa de Chile. Entonces, ahí significa habitar en esas vulnerabilidades. Tenemos que ir pensando a futuro qué hacemos para disminuir esas vulnerabilidades, ¿te fijas? No solamente construir resiliencia para mitigar, pero también, bueno, pero a futuro, a 50, 100 años, vamos a seguir viviendo bajo la cota 30 porque vamos a seguir siendo afectos a tsunamis. Por ejemplo, los volcanes. Hay comunas, me recuerdo una claramente, Melipeuco, conversaba el otro día con gente que está trabajando allá, Melipeuco completo afecta al impacto del volcán, que me parece que es el volcán Yaima. O sea, toda la comuna afecta al impacto del volcán, pero no podemos sacar la comuna de ahí. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a convivir, ¿cierto?, con ese territorio en contexto de vulnerabilidad? Recordémonos también lo que pasa en Chaitén, ¿cierto? El volcán Chaitén está a 9, 10 kilómetros de lo que es Chaitén, y lo que pasó en Chaitén en el 2008, y sigue viviendo la gente en Chaitén. Entonces, tenemos que aprender a vivir así. Me recuerdo la comuna de aquí del Cajón del Maipo, San José de Maipo, también afecta varias partes de San José de Maipo, a San José de Maipo, aluviones, ¿cierto? Aluviones, cuando llueve más arriba de la cota 1000. Y para qué hablar de la región metropolitana con la contaminación que nos acompaña, ¿cierto?, desde marzo hasta septiembre, ¿no? Entonces, tenemos un montón de vulnerabilidades que tenemos que aprender a convivir. Pero además, yo agregaría un grave problema que no es menor y que es muy serio, que tiene que ver con el agua, con la provisión de agua, fundamentalmente para el consumo humano. Afortunadamente, este invierno fue muy generoso en agua, pero eso no resuelve el problema de sequía que tenemos hace más de 13 años. La población sigue creciendo, tenemos que ubicar nuevos territorios para nuevas poblaciones y cómo proveemos de agua, ¿cierto? Y cuando proveemos de agua, estoy hablando en general, pero es grave el problema, muy grave el problema en el norte, ¿cierto? Gravísimo, aquí en la zona metropolitana, donde tenemos 40% de la población chilena, y ya dijimos que bueno que llovió porque no vamos a tener restricciones de agua en el próximo verano, pero no podemos seguir viviendo a expensas de una naturaleza que cada vez lamentablemente va a ser más esquiva en el tema de agua, y no solamente para el caso chileno, es cosa de ver las noticias siempre de lo que ha ocurrido últimamente en Europa respecto al tema del agua. Entonces, tenemos que estar preparándonos, mitigando y preparándonos para lo que significa habitar en un territorio muy dinámico en cuanto a sus vulnerabilidades de tipo natural y de tipo antrópico. Ricardo, ¿tú dirías entonces que una de las claves para poder habitar en estos espacios es saber leer el entorno, ¿no? Conocer el lugar donde vivimos, conocer cuáles son estos riesgos a los que estamos expuestos y tener capacidad de respuesta? Exacto, y a toda escala, ¿no? Primero a escala nacional, el Estado, el gobierno tienen que hacerse cargo, pero también nosotros como ciudadanos de a pie también podemos hacer mucho. Las comunas pueden hacer mucho, los gobiernos locales, los gobiernos regionales también, ahora que estamos apuntando a una efectiva descentralización. Hay una tarea constante en este aspecto que tenemos que hacer. Sí, oye, María Antonieta, bueno, ustedes en el Núcleo de Sistemas Territoriales Complejos ven todo este tema desde el punto de vista de las comunidades, ¿no? Y ustedes han podido evidenciar si hay una manera que cambia para habitar el territorio, estos espacios públicos, y cómo es la relación de las personas con el medio ambiente. ¿Se ha visto esto? Mira, sabes que me parece bien interesante lo que estaba planteando Ricardo, porque de alguna manera no solamente está distribuido desigualmente, ¿no? Las oportunidades, como le decíamos, esta geografía de oportunidades que está segregada, sino que al mismo tiempo está distribuido desigualmente los riesgos
socio y medioambientales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos comunidades más expuestas que otras, digamos, a los avatares, a las complejidades del entorno en el que se desenvuelven. Y en ese sentido quiero tomar un poco lo que decía Ricardo, ¿no? Ya este es un debate largo y profundo en las ciencias sociales, ¿no? La dicotomía entre estructura y capacidad de agencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí hay una condición estructural que afecta diferencialmente a las comunidades, ¿no? Y lo que ha venido sucediendo tradicionalmente es que se deposita en las propias comunidades la capacidad de agencia para enfrentar esas condiciones que son estructurales, ¿no? Y en ese sentido, me parece que de pronto lo podemos conversar más adelante en este mismo programa, que interroga al Estado respecto del rol que va a ocupar en el enfrentamiento de estas desigualdades que son estructurales, ¿no? Y que son desigualdades no solo, como digo, en términos de oportunidades, sino que también en una desigual exposición a los riesgos, ¿sí? Y en ese sentido, lo que han hecho nuestras comunidades es asumir sobre sus hombros el enfrentar estas condiciones desiguales de la estructura. Y en ese sentido, es encomiable los esfuerzos que hacen las comunidades. Cuando yo digo, por ejemplo, comunidades que habitan barrios tremendamente segregados, que no tienen acceso, por ejemplo, a, a espacios de distribución, como por ejemplo pueden ser supermercados, ya sea de cadenas o supermercados del tipo mayorista, como no tienen esa accesibilidad de alguna manera fluida a esos espacios, generan organizaciones entre familias, entre comunidades para, conocimos casos en la comuna de La Pintana, donde los vecinos se organizaban, y había un vecino que tenía una camioneta que entonces se organizaba y iba a hacer todas las compras a La Vega para poder comprar a mejores precios, productos más diversos que los que podían conseguir en los almacenes de sus barrios. En el contexto de pandemia, vimos cómo las comunidades se organizaban en ollas comunes cuando las posibilidades de sobrellevar las necesidades más básicas estuvieron en entredicho, digamos. También en contextos de pandemia pudimos ver cómo de pronto también se generaban ciertas solidaridades entre vecinos que podían tener algún acceso de mayor conectividad a Internet, cómo abrían las puertas a sus vecinos para que se vinieran a conectar desde sus casas, para poder darle continuidad a los procesos formativos y escolares de sus hijos. Entonces, en ese sentido, las comunidades han hecho muchísimo, ¿no? Han hecho muchísimo, siguen haciendo mucho, se organizan, se protegen, se cuidan, pero esa capacidad de agencia, a mi juicio, está sobreexigida por una retracción del Estado en orden a generar condiciones más estructurales de protección a la ciudadanía de todas estas condiciones que digo son muy estructurales y que nos interrogan, ¿no? Sobre todo ahora que las discusiones sobre el rol del Estado en la promoción de garantías para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y de los derechos sociales en particular está sobre el tapete. Así es, bueno, es un tema bien interesante que nos da para conversar sobre distintos aspectos. Y para quienes se integran recién a esta conversación en el programa Ciencia para Todos, les cuento que estamos conversando con María Antonieta Urquieta, trabajadora social, especialista en políticas públicas, y Ricardo Tapia, arquitecto especialista en la mal llamada vivienda social. El tema que nos reúne son los derechos en el territorio para una vida digna. Y bueno, me gustaría seguir conversando con ustedes, Antonieta y Ricardo, porque ya dejamos un poco visto cuál era el tema del Estado, ¿cierto?, dentro de la protección y el cuidado de las personas que viven en vulnerabilidad y en riesgo. Y María Antonieta, ¿qué opinión tienes de las políticas públicas que existen actualmente sobre el derecho a la vivienda y los otros derechos que están vinculados al habitar nuestro territorio? Sí, mira, precisamente lo que conversábamos antes de escuchar el podcast, em, efectivamente a mí me parece
que hemos asistido a décadas de una política pública que tenía un enfoque fundamentalmente subsidiario, ¿no? De un tipo de política pública que ha puesto su énfasis y su modus de observación y de operación en detrás de la noción de que el Estado tiene que actuar cuando la capacidad de las familias y de las personas no alcanza. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, en la medida en que las familias y las propias comunidades puedan autoproveerse de vivienda, salud, educación, el Estado de alguna manera asiste a que eso se desarrolle de manera autónoma, por decirlo de algún modo, ¿no? Y concurre subsidiariamente cuando aquellas capacidades no son suficientes para articularse con, por ejemplo, en este caso que nosotros puntualmente estamos discutiendo, con el mercado habitacional, ¿no? Y concurre subsidiariamente habilitando a aquellas familias con aportes de distintas naturaleza y modalidades a que puedan vincularse con el mercado habitacional, tanto de viviendas nuevas como usadas. ¿Sí? O en modalidades de propiedad, de arriendo, etc. Entonces, en ese sentido, un tipo de política pública de carácter fundamentalmente subsidiario tiene como una de sus preocupaciones principales el diseñar instrumentos que le permitan reconocer quiénes serán objetos de esa política pública y quiénes no. ¿Sí? Entonces, porque como el Estado no puede operar para todos, opera para aquellos que lo necesitan. Entonces, desarrolla una serie de mecanismos para identificar quiénes lo necesitan. En ese sentido, esa perspectiva, esos supuestos que están detrás de una perspectiva subsidiaria de la política pública, eh, entran en contradicción con una perspectiva de garantía de derechos. ¿Sí? Y Ya. se traducen en lo particular, y a propósito de lo que veníamos discutiendo en la primera parte del programa, se evidencian, entre otras cosas, en un déficit de observación respecto de las condiciones estructurales, territoriales y del entorno donde las personas se desenvuelven. ¿Sí? Entonces, tú lo dijiste en la primera parte del programa, ¿no? Lo importante que es estar alerta a las condiciones del entorno. Bueno, eso la política pública hoy día no lo ve. ¿Sí? Bueno, eso es lo que Porque, siempre se reclama, ¿no? Cuando les por dicen a los cierto, parlamentarios que no saben cuánto vale el kilo de pan, que no saben cuánto vale la micro. Entonces, la gente que está haciendo esas políticas está realmente alejada de lo que pasa en la calle. pero no solo eso, Lucía, sino que es dejar de observar o dejar de percibir y de considerar en el diseño y en la concepción de políticas públicas las condiciones estructurales en las que la gente se desenvuelve, lo que estaba diciendo Ricardo hace un rato, digamos, gente que habita en zonas de sacrificio, lo que te estaba comentando respecto de las desiguales condiciones de acceso a las ofertas de empleo, de abastecimiento, de acceso a condiciones de salud, y depositar en las capacidades individuales de las personas la responsabilidad de la superación, del desarrollo, de llevar una vida digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una política pública que apuesta fuertemente por el desarrollo de capacidades individuales, ¿sí? Fuertemente por el desarrollo de capacidades individuales, pero presta muy poca atención, muy poca atención a las condiciones territoriales y contextuales en que esas personas se desenvuelven. Entonces, hay territorios donde todo cuesta más estudiar, cuesta más trabajar, cuesta más abrigarse, cuesta más, ¿sí? Todo cuesta más. Y en ese sentido, la capacidad de agencia de esas personas que están donde todo cuesta más es exigida muchas veces más que aquellas comunidades donde todas las condiciones están dadas para un buen acceso a la educación, un buen acceso a la salud, una buena educación al transporte, al empleo, etcétera, ¿no? A la vida social. Oye, María Antonieta, Entonces me parece que la política pública tiene un tremendo desafío. ¿existe alguna política pública donde esto no pase o es transversal a todos los temas? En que Yo el diría Estado sobreexige a las que personas. es un déficit muy profundo, digamos, es muy esencial al modo de concebir la política pública en lógica subsidiaria y que es un atributo propio de las políticas de corte neoliberal, digamos. Esto es muy propio, digamos, de un estado que se retrae en el accionar, ¿no? Por eso es que, a mi juicio, y seguramente después lo volvemos a tomar, el nuevo ciclo país
representa preguntas muy profundas en este sentido, porque es otra forma, ¿no?, de observar que el Estado tiene que asumir, es otro rol que el Estado asume en la relación con la ciudadanía, y eso se tiene que traducir. Estos modos de observación distintos, estos modos de comprenderse de un modo distinto, se tienen que traducir necesariamente en un modo distinto de hacer políticas públicas. Sí, bueno, es un tema bien complejo y en relación con la vivienda, Ricardo, ¿cómo las políticas públicas que existen o las que pudiesen existir en algún momento pudieran o no abordar esas vulnerabilidades, pero también el cuidado del patrimonio, ¿no? Porque es importante el vincularnos con esos territorios. Sí, voy a partir tomando los contenidos de lo que puso Antonieta al respecto, con lo siguiente. Fíjate que con la dictadura militar se creó una clasificación socioeconómica que se llamó la ficha CAS, que hoy día se llama Registro Social de Hogares. Entonces, el Registro Social de Hogares te da puntaje y te clasifica socioeconómicamente para acceder a las políticas públicas, y en este caso también en vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido, digamos, desde que se instaló la ficha CAS hasta ahora? Que a igual puntaje de pobreza, por ejemplo, tienes más chances de ganarte o que te obtenga el subsidio habitacional. Entonces, bajo ese instrumento de focalización, se dejó muchas familias pobres juntas entre ellas, ¿ya? El caso más emblemático de la región metropolitana es el caso Bajos de Mena, ¿cierto? Bajos de Mena, que más o menos, si recuerdo, son como 120.000 chilenos, todos juntos con similares niveles de clasificación ficha CAS o lo que se llamó antes del Registro Social de Hogares. Y eso todavía está. Entonces, hoy día, hace un año recién se está hablando, y hace poco, este año, ¿cierto?, se aprobó en el reglamento el que hubiese una política de integración social. ¿Qué significa? Que en un mismo territorio pudiesen instalarse vivienda para distintos segmentos socioeconómicos, o sea, generar una mayor integración social. Recién. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Desde el año 76 hasta hace 2 años atrás, construcción de cientos de territorios con desigualdades como las que planteó Antonieta, producto, en parte, ¿cierto?, de este instrumento de focalización social que deja más pobres con más pobres juntos, menos pobres con menos pobres juntos. O sea, las políticas, los instrumentos de las políticas públicas, en este caso, el instrumento de focalización que hoy día se llama Registro Social de Hogares, fue un factor preponderante en estas desigualdades de los que estamos hablando, ¿cierto? Agréguese en el caso de Santiago de Chile, me parece que por ahí por el bueno, antes del 90, ¿cierto?, en plena dictadura militar, la división de Santiago de Chile de 17 a 34 comunas, ¿cierto? El éxodo, la limpieza de los campamentos, y que fueron comunas que fueron expulsoras de campamentos y comunas que fueron receptoras de campamentos. La Pintana, por ejemplo, es una comuna emblemática de receptora de campamentos en la época de la dictadura militar. Agréguese en el caso de La Pintana, ¿cierto?, depositaria después de mucha gente clasificada como pobre a través de estos instrumentos de focalización que se llamó ficha CAS, hoy día Registro Social de Hogares. Entonces, ahí hay un problema medular que tiene que ver con lo que estamos conversando en el tema de la vivienda o el habitar digno. En segundo lugar, yo diría que hay otro factor muy importante, que es lo siguiente, Lucía. Fíjate que el intento de planificar las ciudades aquí en Chile más o menos surgió por el año por ahí 1938, 1940. Y los planes reguladores, que son estos instrumentos que permiten que las comunas crezcan armónicamente, en esa época las llevaba el Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Vivienda recién se creó en el año 1965, ¿ya? Entonces, una vez que se creó el Ministerio de Vivienda en 1965,
estos planes reguladores que hacía el Ministerio de Obras Públicas se empezaron a traspasar, en este caso de la región metropolitana, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces el Ministerio de Vivienda y Urbanismo empezó a planificar, o sea, a que las ciudades tuvieran un crecimiento armónico entre el año 65, pero ocurre que vino el golpe militar y hasta ahí no llegó la planificación, ¿cierto? Porque en el año 60, el año 68, por ahí se echó a andar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, donde estaban definidas las líneas de metro, el pie de monte andino no se podía ocupar porque era zona de aluvión, etc. Era una planificación pensada de la ciudad, pero eso se derogó con la dictadura militar y se liberó el suelo, el Ministerio de Vivienda se achicó y la producción habitacional quedó en el sector privado. Y después el Ministerio de Vivienda, que era el que también diseñaba las viviendas, los estándares, también se lo traspasó todo al sector privado. Los servicios también dejaron de ser un organismo que contrataba viviendas, sino que más bien todo eso lo hizo el sector privado. El sector privado ubicaba suelo y le vendía las viviendas al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda le entregaba a la gente con subsidio para terminar de pagar el suelo, y estas viviendas que eran no más de 45 metros cuadrados hasta hace 10 años a la fecha, o 20 años a la fecha. Y entonces eso configuró en general, no solamente aquí en la región metropolitana, sino que en Santiago, ciudades sin planificación. Entonces abandonamos ese instrumento racional que primero tenemos que planificar la ciudad para que llegue el buen transporte, el buen equipamiento, todo lo que planteaba Antonieta, y sobre esa ciudad planificada instalar las viviendas. Pero como eso se liberó, se dejó al arbitrio del mercado, el mercado, ¿qué es lo que hace? Busca los mejores suelos para hacer su negocio, porque ellos tienen que rentabilizar. Y entonces las viviendas se van ubicando en los suelos más malos, en menor ubicación, lejos de la ciudad, que es lo que ha ocurrido no solamente en la región metropolitana, sino que en todo Chile. Entonces el abandono de la planificación ha hecho también que no hayamos primero construido buenas ciudades y sobre esas ciudades ubicar las viviendas. Y eso hace que tengamos estas ciudades segregadas. Entonces, el cuidado del patrimonio que tú mencionas, el patrimonio no solamente construido, sino que el patrimonio natural está afectado por este tipo de dinámicas, digamos, que todavía las tenemos. Es como una bola de nieve, ¿no? Que parte con una mala planificación y conlleva después a esta distribución desigual de las oportunidades, del acceso a los servicios y a las cosas básicas que necesitamos para vivir. ¿Pero se ha visto algún cambio últimamente o no? O sea, el cambio que yo te digo es fundamentalmente esta ley de integración social. Sí. Y esta búsqueda ahora también de suelos, en que el Estado tiene que comprar lo que se habla un banco de suelos, suelos bien localizados para ubicar vivienda, pero eso recién está empezando. O sea, mientras tanto todavía estamos viviendo el impacto de lo que ha sido todo este montón de años, y además con los resultados, digamos, del domingo del plebiscito, la cuestión se alarga más, porque lograr echar a andar esto es por lo menos unos 5 años para arriba. Sí, y entonces... Buen punto, Ricardo, porque justamente quería hacerles esa pregunta, porque ya hace poquito tiempo tuvimos el plebiscito, donde hubo una gran votación, ¿cierto? Hubo un porcentaje altísimo de personas que votaron por rechazar este cambio de esta propuesta de constitución, y ahí la pregunta va para los dos. ¿Creen que esta decisión, bueno, tú ya lo mencionabas un poco, Ricardo, ¿cierto? Que se va a alargar el proceso de adaptación a estas nuevas concepciones del habitar digno, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que el Estado debiera hacerse cargo de la distribución equitativa de los territorios, los derechos territoriales? ¿Y hay alguna esperanza de acá a un tiempo más? Te dejo la palabra a Antonieta primero y después yo complemento. Rematas. No, gracias, Ricardo. Mira, yo, Lucía, pienso que sí, ¿no? Yo creo que se ha instalado
en la discusión, en el debate público, la noción de los derechos sociales, ¿no? Y me parece que es un debate que llegó para instalarse, ¿no? Como digo, que para interrogar con fuerza lo que veníamos haciendo. Y en ese sentido, eh, esperemos que más temprano que tarde, digamos, la noción de derechos sociales quede plasmado en este nuevo pacto social. ¿Sí? Y en ese sentido, a mí me parece que cuando concordamos en aquello, digamos, de que el parámetro tiene que ser la garantía de la generación de garantías para el ejercicio efectivo de los derechos humanos para todos y para todas, sin distinción, me parece que cuando nos ponemos detrás de ese horizonte, digamos, necesariamente tenemos que empezar a interrogarnos en cómo debemos girar tanto las formas de ver como de implementar una política pública que se ajuste a aquello y que enfrente las paradojas que años de una política pública de otro corte, de un carácter, insisto, neoliberal, de una racionalidad profundamente subsidiaria, eh, ha expresado paradojas muy importantes, como por ejemplo el esfuerzo de la política pública por otorgar, comillas, soluciones habitacionales y con este ejercicio de inclusión, excluirte, digamos, porque te incluye en una oferta de solución habitacional, pero en las peores localizaciones. ¿Sí? Entonces se va generando una paradoja de la actuación de la política pública que se declara orientada a la inclusión, a la justicia social, etcétera, pero sus formas de operar van profundizando dinámicas de segregación, de exclusión, que deben ser profundamente revisadas, digamos. Y para mí, como digo, los parámetros tienen que ver, entre otras cosas, con ampliar la observación, complejizar la observación de lo social, transitando desde estas perspectivas estrictamente individualizadas del desarrollo, digamos, y de los caminos que nos conduzcan hacia la justicia social, hacia perspectivas más contextuales, más complejas, que aprecien de manera más, eh, insisto en el concepto, y perdón que lo reitere, digamos, pero más compleja y esto lo decía el querido profesor Ruiz, la compleja integralidad de los derechos sociales. Digamos, entonces, en esto hay un Estado que tiene que remirarse, repensarse, y me parece que hoy día la discusión país ha puesto ese tema sobre la mesa y yo soy una eh, porfiada, esperanzada en que vamos a poder llegar, espero que más temprano que tarde, hacia esos anhelos de justicia social y asumir con fuerza, con convicción, el rol que el Estado, la sociedad civil, las comunidades tenemos en ese anhelo. Muchas gracias, María Antonieta. Ricardo. Sí, yo creo que lo ha dicho en general Antonieta, simplemente complementar que en la propuesta que se rechazó había el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Hay acuerdo, creo, en el tema del derecho a la vivienda, pero en el derecho a la ciudad yo creo que va a haber polémica, porque eso significa planificación y avanzar a crecer con sustentabilidad. Y entonces ahí tenemos un dilema, porque ahí el mercado, digamos, y los inmobiliarios, etcétera, van a pelear porque el negocio no se desarme. Entonces ahí vamos a tener un problema. Eso en general lo que puedo decir. Sí, lo que me queda de esta conversación es que tenemos que apoyarnos entre todos, ¿cierto? Hacer un desarrollo colaborativo, sustentable, como tú decías, Ricardo, inclusivo, y tratar de eliminar un poco las individualidades, ¿no? Y vernos como una comunidad completa donde todos podemos contribuirnos entre todos y por supuesto beneficiarnos también del otro y que ojalá el Estado también se haga cargo de poder darle las condiciones a las personas para que tengan esta vida digna de la que estamos hablando. Bueno, con esta pregunta ya llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco tremendamente, María Antonieta, Ricardo, porque la verdad es un tema apasionante que da para conversar muchísimo más. Y aquí solamente vimos algunos puntos vinculados a este habitar digno y a las políticas públicas. De
desde diferentes perspectivas, ¿no? Creo que aprendí muchísimo con ustedes hoy día y espero que nuestros radioescuchas también lo hayan hecho, porque es un tema que es tremendamente importante, es muy actual, ¿cierto? El derecho a la vivienda, el desafío de habitar estos territorios sin las desigualdades evidentes que hay ahora, y vivir en armonía. Yo creo que ese es un objetivo importante con el que todos nos quedamos y esperemos que más temprano que tarde, esto llegue a suceder. Así es que les agradezco, les doy 30 segundos a cada uno para que den una frase final y que se puedan quedar todos nuestros auditores. Antonieta. No, muchas gracias, Lucía. Solo agradecerte a ti, a Ricardo, este grato espacio de conversación y bueno, con las convicciones y las esperanzas intactas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que los oyentes puedan, digamos, agregar a su acervo nuevos conocimientos para poder discutir con esta realidad tan compleja, pero que se puede superar para mejor. Así es, con esperanza, ¿no? Esperanza de que vamos a ir avanzando en esta sociedad y en conformar una comunidad mucho más armoniosa. Así que muchas gracias nuevamente, Antonieta, Ricardo. A nuestros radioescuchas, les recuerdo que el próximo jueves nos vamos a encontrar entre 6 y 7 de la tarde en Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales que nos acompañan. Así que nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.